Hechos 5:42. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo leemos nuevamente. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Así es que, ¿qué tan importante es la iglesia en casa? El modelo de iglesia o el concepto de iglesia lo hemos venido tratando en este tiempo. La iglesia no se limita a un edificio. Muchos creen que ese se le llama normalmente el templo, pero la iglesia en realidad es aquella conformada como el cuerpo de Cristo. Usted y yo conformamos la iglesia. Por eso el tema de esta tarde es la iglesia en casa. Qué importante, el objetivo es entender el modelo de la palabra de Dios para hacer iglesia en casa. Sabemos hacer iglesia en un templo. Hemos entendido, lo hemos conocido, pero no estamos acostumbrados a hacer iglesia en casa. No estamos acostumbrados porque a veces en nuestra vida hemos dependido del templo, y eso no está malo. Está bien, porque hemos tenido la oportunidad de congregarnos, hemos tenido la dicha de poder asistir a un templo, pertenecer a una denominación, y qué bueno pertenecerla, y somos orgullosos de eso, de tu iglesia donde se te enseña la palabra de Dios, y eso es básico, es importante. Todos conocemos cómo hacer iglesia dentro de un templo. Todos conocemos qué es ser iglesia dentro de un templo, pero al parecer no estábamos acostumbrados a hacer iglesia en casa. O aparentemente no sabíamos cómo estábamos haciendo la iglesia en casa. Y hoy, a través de la palabra, quiero mostrarte el modelo de la palabra de Dios, de cómo usted y yo podemos entender y hacer iglesia en casa según el modelo bíblico. El modelo de iglesia está en la Biblia, en específicamente el libro de Hechos. El libro de Hechos narra acerca de cómo se podía o se hizo iglesia en casa. Y dice Hechos 5:42 que todos los días, o sea, esto no era ocasional, esto no era como una fiesta en donde por ocasiones, no. Dice que todos los días, y habían dos lugares, en el templo y en las casas. Yo quiero referirme a lo que pasó en casa. ¿Cómo hacer iglesia en casa? Estamos, como te dije al inicio, acostumbrados a hacer iglesia en un templo, y no es malo, para nada, es bueno, es parte de. Ahora, la iglesia primitiva estaba acostumbrada a dos cosas, o tenía una manera de vivir, tanto en el templo como en las casas. En este tiempo de cuarentena, en donde no se puede en el templo, en donde no se puede tener una adoración pública, que la iglesia también debe de conocer y trabajar en casa, aprender qué hacer en casa. Porque a veces pareciera que no se le haya gusto, pero la iglesia primitiva dice en el templo y en las casas. Entonces, hacer iglesia en casa implica algo tan importante, y dice: no cesaban de hacer dos cosas: enseñar y predicar a Jesucristo. El evangelio es básico, la iglesia debe de entender eso, y quiero hablarte del modelo bíblico de lo que la iglesia primitiva hizo y nosotros como iglesia debemos hacer. Se creía que la iglesia primitiva iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque llega el tiempo, ahí por el año 70, uno de los emperadores llamado Tito destruye el templo. La destrucción del templo para los judíos fue algo tan difícil, porque el templo era el centro de adoración. Actuaba la fuerza, actuaba una atracción dentro del templo. La gente llegaba a Jerusalén y lo más importante para ellos era el templo. Ellos le decían a los demás pueblos, a las demás culturas, el templo. Entonces toda la gente iba y quería conocer el templo de Salomón. Para ellos era el ícono, era lo principal. Cuando tú llegabas en la cultura en Jerusalén, para ellos era un centro de atracción tener un templo. Y eso para el judío era su orgullo, era su identidad. El templo era básico para ellos. Entonces con solo llegar, de hecho los gentiles no podían entrar al interior, pero con solo ver lo que Salomón había hecho, para ellos era sinónimo de una grandeza. Entonces la iglesia estaba muy bien porque tenía su templo, su sistema de adoración, tenía todo. Jesucristo, cuando viene, les dice a ellos, les adelanta: no quedará piedra sobre piedra en este templo, será destruido. Decirles eso a ellos era como que
estuviesen diciendo tu casa te la van a destruir, nadie quiere, es algo tan importante. Entonces la iglesia debía de entender eso. La iglesia tenía que entender, sabía ser iglesia dentro de un templo. Era como te dije, era sinónimo de, para muchos, un gran orgullo. ¿Por qué? Los israelitas, para ellos era importante el templo. De las demás naciones llegaban a visitar, a conocer gobernantes, reyes, de todo, porque para ellos era importante ser iglesia en un templo. Pero la iglesia primitiva no entendía y no sabía cómo ser la iglesia en casa. Y hay un acontecimiento que a ellos les enseñó a hacer iglesia en casa. ¿Y sabes cuál es? La persecución les enseñó a hacer iglesia en casa. Si no me lo crees, en el libro de Hechos se encuentra la historia. Que la persecución enseñó a la iglesia cómo ser iglesia en casa, no solo iglesia en templo. En este tiempo nosotros, esta pandemia nos ha enseñado cómo hacer una iglesia en casa y no solo en el templo. Porque Dios siempre va a utilizar diferentes aspectos de nuestra vida para podernos enseñar. Ahora, a diferencia de esto, se creía que la iglesia podía desaparecer. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a sistemas litúrgicos. Es más, cuando Cristo viene con el evangelio, se enseña una nueva manera de adorar, un nuevo pacto. Por eso Jesús dice, y este es el nuevo pacto en mi sangre. Oiga esto, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué? Ahora aparecía una nueva forma de adorar al Señor. Ya no bajo sacrificios, sino que el único sacrificio que se dio por la humanidad era Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, a través de eso, para los judíos fue algo nuevo. Y aparte de eso, estaban acostumbrados a 4 paredes, a hacer iglesia en templo, pero no sabían cómo ser iglesia en casa. Pero el momento, el tiempo histórico les enseñó cómo ser iglesia en casa. Y por eso el capítulo 5 termina de esta manera y dice: todos los días, en el templo y en las casas, no cesaban de hacer 2 cosas: de enseñar y predicar a Jesucristo. Y esa era la base. Este capítulo 5 cierra diciendo que la iglesia sobrevivió. ¿Cómo? Siendo iglesia en el templo, pero también en la casa. La iglesia de este tiempo, la iglesia del Señor, sobrevive siendo iglesia en un templo y también siendo iglesia en una casa. En casa es importante ser iglesia. Cuando no se puede congregar, muchos creíamos que la persecución iba a ser la que nos iba a impedir tener o cerrar las iglesias, pero hubo algo, una pandemia, algo desde el punto de vista de salud, vino a cerrar las iglesias. Y es ahí donde pusimos el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados o no nacimos dentro de eso a hacer iglesia en casa. No estábamos acostumbrados, y como en nuestra vida las costumbres son bien importantes, lo que estás habituado a hacer. Entonces a la iglesia primitiva le pasó lo mismo. Dice que ellos, el templo era importante. En el año 70 se registra dentro de los libros de historia universal acerca del imperio romano. Y hay muchos de estos emperadores que persiguieron a la iglesia. Específicamente hubieron 10 emperadores romanos. Apocalipsis dice: por 10 días durará tu aflicción. Esos 10 días no eran en realidad 10 días así contados como un día normal de 24 horas. Esos 10 días se tradujeron en 10 emperadores que a lo largo de casi 300 años estuvieron persiguiendo a la iglesia primitiva. Y uno de ellos, en este caso te hablaba de Tito, ahí por el año 70, ¿sabes lo que hace? Tito destruye el templo. Le destruye el centro de adoración, aquello atractivo, aquello que era importante, aquella se llamaba en misiones la fuerza centrífuga y centrípeta, la fuerza atrayente y la fuerza expansiva. El templo era un lugar que atraía para el conocimiento de Dios, porque todo te hablaba de eso. Pero también el templo, cuando la gente salía, se le enseñaba acerca de Dios. Esa era la iglesia, y hasta ahí todo está bien. Aparece el gobernador, el emperador Tito, un emperador romano, y destruye el templo. Cuando destruye el templo, la iglesia se creía que iba a desaparecer y se dijo: bueno, hoy desaparece la iglesia. Muchos creyeron que cuando empezó esta pandemia y se cerraba de repente todo, y en este caso lo que nos compete es la iglesia, creyeron que la iglesia iba a desaparecer,
Creyeron que la iglesia iba a desaparecer, pero es que, mis estimados, el modelo bíblico es que hay iglesia en templo, pero también hay una iglesia firme en casa. Y de eso quiero hablarte esta tarde. De eso quiero animarte a seguir siendo la iglesia en casa. La iglesia no depende de cuándo levanten la cuarentena, de cuándo, de qué fase nos den. La iglesia depende también del trabajo en casa, porque es fundamental. De ahí depende el modelo bíblico, de lo que la iglesia haga en casa. Porque no solo hay que hacer iglesia en cuatro paredes, también hay que hacer iglesia en casa. No solo en el templo, sino que también en casa. Aleluya. Y dice que al desaparecer, al destruir el templo, imagínate, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo reaccionaría si se te dice, mire, el templo se va a destruir? Usted va a pensar, entonces se acabó mi fe. Muchos creyeron eso. Y la iglesia primitiva dice que destruyen el templo. Aparece otro de estos 10 gobernadores del imperio romano. Uno de ellos fue Nerón. Incendió Roma y le echó culpa a los cristianos. Eso usted lo conoce en Historia Universal, no tiene nada que ver, está relacionado, pero Historia Universal también lo dice, o sea, no es algo que inventamos los cristianos, usted lo conoce. Incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y entonces todo esto, este ambiente, hizo de que la iglesia fuese iglesia no solo en un templo, sino en casa. Y Hechos 5 cierra de esta manera en el versículo 42, dice todos los días. O sea que no es que había un horario de culto para hacer iglesia. No es que había estimulado y la iglesia estaba determinada en cuántas horas. Dice todos los días, en el templo y en las casas. ¿Y qué pasó si ya no había templo del año 70? Se acabó el templo. ¿Qué iba a hacer? Lo que se iba a hacer era seguir siendo iglesia en casa. ¿Y cómo? No cesaban, o sea que no se debe determinar. Si usted y yo hemos cesado, hemos terminado de enseñar y predicar, porque son dos aspectos bien importantes que hay que conocerlo. La iglesia no cesó. ¿Cómo ser iglesia en casa? Número 1, enseñar, y número 2, predicar. ¿A quién? A Jesucristo. La iglesia en casa debe de entender que hay que enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia en casa debe de entender que no solo es cierta liturgia, sino que la iglesia entendió que en la casa, y ahora ¿qué vamos a hacer? Está destruido el templo, el centro de adoración. La atracción centípetra se concentraba en el templo, pero ahora que no estaba, era importante la fuerza centrífuga, o sea, la expansión. Ya no era atrayente, ahora era expansiva la fuerza. La fuerza atrayente funciona dentro de la iglesia, de las cuatro paredes, perdón, del templo. Pero la fuerza expansiva funciona en casa, fuera del templo. Te lo repito. La fuerza atrayente es hacia el templo. Y la fuerza expansiva, o sea, es hacia afuera, era hacia las casas. Entonces, hoy es tiempo de que podamos fortalecer y ejercer la fuente expansiva de la iglesia. O sea, no solo para adentro, sino hacia afuera. No solo hacer iglesia dentro de cuatro paredes, perdone que lo repita, pero es importante recalcarlo, sino también la fuerza expansiva me va a llevar hacia la casa. ¿Cómo ser iglesia en casa? Enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces la iglesia primitiva no desaparece. Curiosamente se creía que en este tiempo, como el templo se había acabado, la fuerza atrayente, el lugar de concentración se había extinguido. Los emperadores romanos, este famoso Tito, lo había destruido. Entonces ya no había un punto de reunión, aparentemente. Ya no había un centro de enseñanza ni de predicación, sino que se cortó. Entonces la iglesia entendió a través de la dirección del Espíritu Santo que ahora ya no era una fuerza atrayente la que iba a actuar. Ahora era tiempo de la fuerza expansiva, en donde la iglesia iba a diseminarse no solo en el templo, sino que hoy ya no había templo. Entonces iba a ir a la casa.